Antes del siglo XV esta calle se llamó de la Peletería hasta 1925. Anteriormente se llamó de Espocimina hasta 1843 y desde 1854 San Román. Por un acuerdo del concejo llamóse también de la Barrilería, sin duda porque los talleres de fabricación de envases para la exportación de vinos y escabeches, restos de la gran industria de la tonelería, establecida en 4 calles que llevaron este nombre de tonearía y que fue necesaria para llevar afuera del país por nuestro puerto principalmente los vinos del condado de Salvatierra, de Ribadavia, de Orense, de Milmanda y de otros puntos de producción que la arriería bajaba por las costeras y viejas veredas de la Fracha. Esta calle pertenecía a la feligresía de San Bartolomé y lleva el nombre de San Román en recuerdo del brigadier don Joaquín Miranda, conde de San Román, muerto heroicamente en la batalla de Espinosa de los Monteros en noviembre de 1808, herido en la batalla y camino de Reynosa, batalla que perdió el ejército español contra los franceses, con quien esta villa tenía contraída una deuda de hacer un monumento, pero esto se quedó en el olvido del concejo. La calle San Román no terminaba como hoy en la plaza de la Herrería, sino que seguía hasta su esquina, con la denominación de Cabreira o Canto da Cabreira. Dicen documentos de la época que hasta la calle de los Comercios hoy soportales. La calle tuvo relevante importancia en la Edad Media, pues en ella existían pequeños artesanos que curtían pieles de todo tipo, coiros de cabra, de carneiro, de cabrito, de gata y todo tipo de pellicería, para las artes industriales de la zapatería. Era paso obligado para los vecinos de la villa que querían comprar las legumbres en la Plaza de la Verdura o ir hacia la Plaza del Pescado. Llegando ya casi a la Plaza de la Verdura, en el año 1871 se establece la llamada Farmacia de Eiras, la que pasó después a ser de los Puig. En ellos se conservan a día de hoy casi todas sus estanterías, preciosas de aquella época. También encontramos preciosos albarelos o botes de hierbas medicinales que se utilizaban en esa época. En su techo aún se conserva un precioso fresco pintado a mano de la época, como se puede comprobar a continuación. Bajando a la izquierda y esquina con la Plaza de la Verdura, en 1888 se estableció la primera fábrica de electricidad en Pontevedra, siendo Pontevedra la segunda ciudad de España que disfrutó o tuvo este servicio.